es la dimensión, las características de mercado, la tecnología del proceso productivo, la disponibilidad de insumos y materia prima. Variables determinantes en el tamaño del proyecto: dimensión, características de mercado, tecnología del proceso productivo, disponibilidad de insumos y materia prima. Pero siempre dentro de estas variables del tamaño del proyecto se relaciona con la localización del proyecto, los costos de inversión, operación y sobre todo el financiamiento del proyecto. Y es aquí donde ya entra la otra fase del estudio técnico, la localización del proyecto. Cuando hablamos de la localización del proyecto, se refiere a la determinación del área geográfica donde se ubicará el proyecto que reúne las condiciones óptimas de funcionamiento del proyecto. Repito, se refiere a la determinación del área geográfica donde se ubicará el proyecto que reúne las condiciones óptimas de funcionamiento del proyecto. Otra forma de localización del proyecto es la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no solo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales e incluso de preferencias emocionales. Repito, otra forma de comprender la localización del proyecto es la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto, que va a obedecer no solo a los criterios económicos, sino también a los criterios estratégicos, institucionales e incluso de preferencias emocionales. Cuando hablamos de esta localización del proyecto, en la casa anterior yo les comentaba si ustedes estarían de acuerdo en invertir en un proyecto en zonas rojas, y la mayoría dijo que no, pero recordemos que también va a depender. Si usted es amigo de la zona roja, creo que se le van a comprar más que todo. Recordemos que el tema de comida es, es necesario para el ser humano, igual que ropa, pero lastimosamente en Guatemala lo que molesta mucho el tema de extorsión. Caso contrario con El Salvador, que ahí sí que están contentos. Ejemplo, los que todavía tenemos el deleite de comer esos manjares de los benditos chucos. Los chuqueros en El Salvador están contentos porque ya saben que todo lo que generan ya es parte de su flujo efectivo. Ya no tienen que pagar extorsión. Lastimosamente en Guatemala ha cambiado. Y es ahí donde hay ciertos factores que hay que ir tomando en cuenta. Con el tema de la localización, se han dado cuenta que las empresas cada vez están buscando cómo llegar casi a la puerta de su hogar. Es cierto, existen plataformas que llevan los insumos y bienes, pero ya nos damos cuenta que ya no solamente existe la tienda del chino como lo conocemos nosotros, no que existen supermercados o mini supermercados de franquicias que cada vez están buscando llegar más al ciudadano y para que ustedes evitar salir al tema del tráfico, porque hoy con el tráfico es a toda hora y todos los días. O alguien no se le complica con el tema del tráfico, que nos quiera dar un ejemplo. Todos en donde quiera hay tráfico. Todos los que van en moto no sufren. No sufren, pero es el que tiene mayor incidencia en tema de accidentes, lastimosamente. Bien sufrimos, Lick. Yo ando en moto y sí sufrimos. ¿Y alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o conoce personas que realmente en Guatemala ya no utilizan el transporte terrestre, no que aéreo, ni helicóptero?
Ellos no sufren. Así, lastimosamente creció mucho el tema de robo de motocicletas. Así que Dios los cuide y los proteja porque está complicado el tema de seguridad. Cada vez en el país está más vulnerable. Entonces, yo creo que estamos llegando al tema que ha hecho Estados Unidos, que ahora las personas buscan estar armados porque hay que tener cómo defenderse. Bueno, siempre localización del proyecto hay que tomar dos aspectos. ¿Qué aspectos son cuando hablamos de localización del proyecto? Les voy a dar una pista. Tiene relación con el curso que ustedes vieron en el 8º semestre de economía. ¿Ninguno? Los dos aspectos que hay que ver de la localización del proyecto es macro localización y micro localización. Esos dos aspectos son importantes porque cuando hablamos de macro localización, aquí se va a decidir la zona general donde instalar el proyecto. Porque cuando hablamos de macro localización, recordemos que aquí nos vamos a referir a un país, a una región, a una ciudad en general, donde ustedes van a instalar su planta de producción, su planta de tratamiento, en fin, la cosa es que es macro, aquí estamos hablando de temas grandes, ¿sí? Porque cuando hablamos de un país, puede ser una empresa, y más que todo en temas de tecnología. En una región podemos ver si puede ser temas agrícolas, y en una ciudad podemos ver el ejemplo de la movilidad. Y esta es una zona amplia, el tema logística, para darles ciertos ejemplos a nivel de macro localización. Pero cuando hablamos de micro localización, aquí vamos a elegir un punto preciso dentro de la zona macro, donde van a ubicar definitivamente, donde ustedes van a vender el bien o servicio. Y aquí entra, cuando hablamos de micro localización, aquí nos vamos a enfocar en panaderías, cafeterías, algunos centros comerciales pequeños, alguna fábrica de gama baja, en toda forma, o una clínica. ¿Me doy a entender la diferencia entre macro y micro localización? Sí, licenciado. Los demás, Licenciado, buenas noches. A mí no me quedó muy claro, disculpe. bien, pues, voy a repetir. Cuando hablamos de macro localización, se refiere a que ustedes en este estudio técnico van a elegir si va a ser a nivel país, o lo van a hacer por región, o lo van a hacer en la ciudad, o en una zona amplia de tema industrial. O sea, aquí estamos hablando de tema macro, o sea, usted va a abarcar más el mercado. En cambio, cuando hablamos de micro localización, usted se va a enfocar, puede ser una tienda, un mini supermercado en un residencial, una colonia, o sea, va a llevar más específico a lo que usted quiere vender, tanto en bien o servicio. Ahora sí le queda más claro a todos, todos los demás. Sí, licenciado. Recuérdense que ninguna pregunta es mala.
que somos humanos y nos podemos equivocar, pero eso es perfecto solamente Dios. Pero siempre dándole seguimiento al tema de la macrolocalización, recordemos que cuando es macro, va a facilitar, porque como es más grande, el costo del transporte, la disponibilidad y costo de mano de obra, insumos y materias primas y el tema de mercado, las características de la topografía, los costos de los terrenos, la facilidad de la distribución, las comunicaciones y leyes y reglamentos. Porque recordemos, así como están ustedes registrados en la SAT, así es como ustedes tienen que pagar impuestos y cumplir con ciertas normas que el Estado pone como reguladores para poder vender tanto bienes y servicios. Porque las acciones de contaminación de ambiente, actitud ante las comunidades, las zonas franco, y son condiciones sociales y culturales que se toman en cuenta a la hora de temas macro localización de un proyecto. El ejemplo de las mineras o temas residenciales son proyectos macro, o el construir un centro comercial, son temas macros. Caso contrario, con el tema de microlocalización, aquí son temas más que nos enfocamos en temas urbanos, rurales, ya va más dedicado al transporte personal o más tema individual. Ya buscamos las cercanías de las comunidades más desarrolladas, buscamos que encontremos disponibilidad de servicios, porque recordemos que todavía en Guatemala hay comunidades que todavía no tienen servicio de energía eléctrica, o si cuentan con ello, no cuentan las 24 horas. Igual el servicio de agua potable, igual el de alcantarillado. Son temas de proyectos que todavía tenemos falta de infraestructura en nuestro país. El tema micro es recolección de basura. Recordemos que no hay una empresa única como monopolio, ¿no? Que es, todavía estamos micro porque en el tema de la extracción de basura, la mayoría se da en el departamento de Guatemala y algunos en áreas de las cabeceras departamentales, pero en las aldeas o caseríos, ese servicio no existe. Y en general, la finalidad de estas dos etapas de macro y micro localización está en corregir y entender qué mercado vamos a abarcar para que estos errores no se cometan y si se pueden ser corregidos antes de concluir que sí se va a tomar en cuenta y se va a dar en marcha el proyecto. Si es correcto, todo lo tiran, algunos lo queman, otros lo tiran y seguimos contaminando lugares de turismo y de aguas cristalinas. Lastimosamente todavía no está ese reglamento de ley de aguas para que se den conciencia al ser humano y en sí a la ciudad guatemalteca a nivel nacional para que protejamos nuestros lagos y ríos. Porque el lago la de Tlán es muy lindo, pero empecemos a revisar dónde llegan las aguas de los que están alrededor del lago. ¿Será que hay tratamientos de agua de plantas residuales? Yo, tal vez habrá, pero no lo necesario para poder contrarrestar el tema del lago. Si no, va a pasar como el lago de Amatitlán. Entonces, en conclusión, en relación al estudio técnico con el tema de localización del proyecto, este estudio puede tener efectos condicionantes sobre la tecnología a utilizar en el proyecto, tanto por las restricciones físicas, costos de operación,
y alternativas asociadas a cada una sobre la ubicación posible que se vaya a definir en tema macro o micro. ¿Estamos claros? ¿Puedo continuar? Sí, Lick. Ahora me voy a enfocar en la ingeniería del proyecto. Cuando hablamos de la ingeniería del proyecto, este estudio tiene por objetivo el diseño, ejemplo, del departamento técnico y operativo de la futura empresa, la futura planta de proyección o futura oficina, en futuro taller. Entonces, recordemos que entre más somos, más requerimos servicios. Y es ahí donde también han crecido los talleres, las clínicas, laboratorios, infinidad de cosas. Porque esta parte del estudio, que es el tema de ingeniería, se relaciona con cada etapa técnica, es decir, con la participación de los ingenieros en actividades de estudio. Es aquí donde buscamos siempre, y ustedes se recordarán en temas de auditoría, el apoyo de un especialista. Siempre de acuerdo a lo que ustedes están planteando o ya tienen diseñado. De acuerdo a lo que hemos ido viendo anteriormente con el tema de las ideas, prefactibilidad y así sucesivamente. Porque la ingeniería del proyecto irá buscando el tema de instalación, puesta en marcha, funcionamiento del área de producción del bien o prestación del servicio. También va a buscar determinar la función de producción óptima para utilizar eficientemente y eficaz los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Porque el estudio de ingeniería del proyecto va a analizar las distintas alternativas y condiciones en que pueden combinarse los factores de productividad identificados a través de cuantificación y proyección en el tiempo, que los montos de inversión de capital, los costos y los ingresos esperados en operación estén asociados cada uno con alternativas de producción. Porque la selección del proceso productivo óptimo se derivan las necesidades de equipos y maquinarias. El cálculo de costos de operación, de mano de obra, insumos diversos, reparaciones y mantenimientos y otros, los toma en cuenta la ingeniería del proyecto. ¿Estamos claros? ¿Puedo continuar? Para que es que con otros ejemplos, recordemos que ingeniería de proyecto va a tomar en cuenta formas de almacén, donde usted va a tener inventarios, almacén, donde va a tener los servicios, las oficinas, eh, cómo va a ser el proceso productivo, se recuerdan de costos de materia prima, quién lo pinta, quién lo termina, se recuerda el tema de costos. A eso va relacionado el tema de ingeniería de proyecto. ¿Puedo continuar? Gracias. Procesos de producción. Cuando hablamos de procesos de producción, procesos de producción o procesos productivos, recordemos que como la forma en que es una serie de insumos se transforma,
en productos mediante la participación de una determinada tecnología que combina la mano de obra, la maquinaria, métodos y procedimientos de operación y otros. Repito, procesos de producción o procesos productivos. Es la forma en que una serie de insumos se transforma en productos mediante la participación de una determinada tecnología que combina la mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, entre otros. Ahora pregunto, para ustedes, ¿qué es el costo de producción? Quizás el costo de producción es todo aquello que tiene relación con o relación directa con el proceso productivo. Sí, todo lo necesario para poder producir. Gracias. Li- yo digo que son los gastos que se incurren, ya sea para producir un bien o un servicio. Gracias, ¿alguien más? Sí, licenciado, pueden ser todos los recursos que se utilizan o se invierten en un bien o en un servicio para producir un bien o un servicio. Gracias, Pa. Cuando hablamos de costo de producción, esta sección describe todo lo que ustedes ya indicaron y tiene relación directamente con el costo productivo, ¿sí? Entonces, aquí ustedes se recordarán, y esto lo vieron en toda la carrera, que cuando hablamos de costo de producción, tomamos en cuenta la materia prima, otros gastos provisionales, mano de obra directa, el costo de mano de obra por hora, la mano de obra indirecta, otros costos indirectos, y eso nos va a dar un costo para poder determinar el precio de venta o el costo de producción unitario. Para poder ver el margen bruto o la utilidad bruta. ¿Estamos claros? Este costo de producción sí lo manejan ustedes, ya lo han visto y lo han realizado. Pero para que les quede más claro el costo de producción, y en resumen es materias primas e insumos, mano de obra directa, mano de obra indirecta y otros gastos generales. ¿Estamos claros? Sí, El estudio financiero. El estudio financiero podemos verlo de diferentes maneras. Voy a ir pasando cada cuadro para que ustedes lo visualicen.
y posteriormente vamos a concluir en qué es el estudio financiero. Porque en el primero que ustedes visualizan, hay una forma que vemos los cuadros de inversión, el presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos, activos fijos, capital de trabajo y los diferidos. No voy a redondear con los términos porque esos términos ya ustedes lo han escuchado y lo han visto durante la carrera. De acuerdo a este cuadro, ¿cómo relacionamos las inversiones? Y con ello viene que tenemos activos fijos, capital de trabajo y diferidos. Aquí los estoy ya desglosando cada uno. ¿Sí lo pueden visualizar? Sí, Lick. Sí, licenciado. El siguiente se relaciona con el tema financiero y está con ejemplos. ¿Lo logran visualizar? Sí, licenciado. El siguiente. El tema de inversión, aquí ya tenemos estudios previos, puesta en marcha, entre otras cuentas que ustedes ya manejan. ¿Puedo cambiar? Y en este tema de estudio financiero, ¿se dan cuenta cómo se relaciona con el tema del outsourcing, el reemplazo, ampliación o tema de buscar temas internacionales del producto que ustedes ya desarrollaron y lo quieren mejorar o es uno nuevo? Luego tenemos lo que a todo el mundo lo presiona el ente fiscalizador en temas privados, porque en lo público es la Contraloría, los efectos tributarios. ¿Qué efectos tenemos que tomar en cuenta a la hora de tener un estudio financiero? Si se dan cuenta, el estudio financiero tiene mucha relación con diferentes cuentas y diferentes formas de analizarlo. ¿Puedo cambiar? Sí, licenciado. Gracias. Entonces, de acuerdo a todos los esquemas, el estudio financiero, este es también, al final todos son importantes, pero creo que aquí es el que más impacto tiene, si se dan cuenta toda la diversidad de la estructura que tenemos del estudio financiero, aquí está segmentado para que ustedes lo puedan visualizar. Pero este se lo armé en uno solo general, pero para que ustedes lo fueran visualizando de mejor manera. Recordemos que aquí se debe estructurar y resumir la información financiera, porque al final los accionistas, socios o dueños del capital que van a invertir, ustedes no le van a explicar todos esos esquemas. Ellos quieren un resumen, ¿correcto? O ustedes como empresarios quisieran ver toda la información. Jóvenes, no. Entonces, recordemos que tenemos que estructurar y resumir la información financiera que va a permitir realizar diversos análisis para determinar la factibilidad del proyecto y conocer
entre otras cosas, como el nivel de ventas requerido para lograr el equilibrio operativo o punto de equilibrio. Repito, aquí tenemos que ver el nivel de ventas requerido para lograr el equilibrio operativo o el punto de equilibrio. El estudio financiero tiene que ver si el proyecto tiene capacidad o no para cubrir los diversos egresos, si el flujo de efectivo que va a generar o debe generar utilidad más gastos por depreciaciones, amortizaciones por el proyecto es suficiente o no para cubrir las necesidades que implica la sustitución o reemplazo de maquinaria, equipos, así como los incrementos de capital de trabajo, derivados de incremento o expansión de demandas. Si el proyecto es capaz o no de remunerar mediante dividendos a los accionistas que arriesgan su capital y en caso positivo, si la dimensión de estos dividendos y la fecha a partir de cuál se generan, se debe considerar que los proyectos de inversión, la información contenida en los estudios de mercado, técnico, organizacional legal, ambiental, sirven de base para la elaboración de presupuestos de inversión y de costos. En ese orden de ideas, se elabora un plan o programa de inversión que contenga el capital, ya sea propio o de terceros, que necesita para operar un proyecto. Las inversiones de un proyecto son capital, ya sea propio o terceros, que ponen en juego con el objeto de operar una empresa o mejorar la empresa que está. Se constituye por la suma de valor de bienes, servicios y efectivos necesarios para realizar funciones de producción, distribución, venta de bienes o servicios. Porque para ello, recordemos que tenemos inversiones fijas, diferidas y de capital. Cuando hablamos de inversiones fijas, son las que tienen a permanecer inmovilizadas, es decir, son todos aquellos bienes tangibles que se adquieren generalmente al inicio de un proyecto. Una vez teniendo una vida de mediano o largo plazo, están sujetos a depreciación y obsolencia, a excepción de los terrenos, como parte de las inversiones fijas que se consideran porque los terrenos, edificios, bodegas, maquinaria, equipo, transporte, manejo de carga, equipo de laboratorio, equipo de mantenimiento, equipo de seguridad, mobiliario de oficina, equipo de computación, equipo de anticontaminantes, entre otros, nos referimos a inversiones fijas. Y cuando nos referimos a inversiones diferidas, estas representan activos intangibles, derivados de gastos y cargos diferidos efectuados con el periodo previo a la operación del proyecto, cuya recuperación es a largo plazo, que están sujetos a amortización durante un determinado número de años. Como parte de las inversiones diferidas, consideramos los gastos de constitución de la empresa, gastos de instalación, montaje, patentes y marcas, capacitación de personal, para orientar en operaciones, asesoría, supervisión, estudios, planos y promoción y difusión. Y cuando hablamos de capital de trabajo, recordemos que los proyectos nuevos, innovadores o modificación es el monto necesario para iniciar las labores de trabajo de producción. En general, el capital de trabajo es realizar a corto plazo y también considerado como un ingreso en el año cero. Atención a eso. Cuando vayamos a ver el caso práctico, recordemos que debe considerarse que el egreso es el año cero, ya que deberán quedar disponibles para administrar el proyecto para utilizar su gestión y se establecen las fuentes de financiamiento que se requieren durante la instalación y operación. ¿Estamos claros? Chilic. Chilic. Yes.
si pueden ingresar.